acabamos de ver cuáles fueron los orígenes de la Internet y cómo técnicamente se consolidó como los hitos principales, la ARPANET, luego las formas en las que los centros de investigación se fueron interconectando, la aparición del protocolo TCP/IP y pues, la aparición de www, la World Wide Web, que fue, digamos, el hito que impulsó el uso comercial pues, del Internet. Ahora vamos a, digamos, ya definimos como ese marco general, vamos a irnos entrando un poco más en cómo funcionan estas páginas web. Entonces debemos hablar en qué es lo que ocurre, qué ocurre cuando usted abre su navegador de Internet. ¿Qué ocurre al abrir el navegador? Y antes de que abramos propiamente el navegador, ya sea que usted coja su celular y busque la aplicación de Chrome o Safari, o en el computador abra Firefox, yo qué sé, el navegador que usted prefiera. La pregunta es, bueno, ¿y usted para qué va a abrir el navegador? ¿Cierto? Y usualmente la respuesta es, bueno, yo necesito comunicarme, yo necesito enviar algo, yo necesito recibir algo. Casi que lo hacemos de forma autónoma, como si fuéramos autómatas. Y como es un proceso de comunicación, entonces pensemos en cómo nos comunicaríamos nosotros con nuestros colegas, con nuestros estudiantes, con el profesor, para hacer unas analogías. Y entonces esas analogías vamos a ir viendo cómo esos nombres complicados se empiezan a esclarecer en términos de lo que haría cada una de las partes en una comunicación como la que nosotros tenemos con alguien. Entonces primero necesitamos alguien con quien hablar, necesitamos alguien a quien dirigirle nuestra comunicación, es decir, un receptor. Entonces lo primero que necesitamos es un receptor, alguien que nos escuche. Listo. Segundo, necesitamos garantizar que tengamos los medios para que esa comunicación sea efectiva. Entonces, si vamos a hablar de comunicación verbal con la persona con la que vamos a hablar verbalmente, debemos garantizar que nosotros tengamos nuestro aparato para producir la voz en perfectas condiciones y que podamos escuchar perfectamente, y lo mismo la otra persona. Entonces a este vamos a decirle el medio de intercambio. En tercer lugar, requerimos que tengamos o podamos intercambiar ese mensaje. Una cosa es tener la capacidad de producir voz y poder escuchar y tener la intención de dirigirse a alguien o preguntar algo a alguien, y en el caso de digamos, las condiciones que nos imponen en este momento, tener esa persona al frente para poderle dar el mensaje. Si estoy hablando estrictamente de una comunicación de ese tipo, pues yo necesito poder hablar personalmente, presencialmente con esa persona. Entonces, una condición necesaria es que se pueda intercambiar el mensaje. Listo. Si no se puede intercambiar el mensaje, como yo he definido que la comunicación lo voy a tener de modo presencial y verbal, pues simplemente no va a haber comunicación. Ahora, digamos que, haciendo un paréntesis, en este momento ese canal alternativo que es usar el internet, las videoconferencias, pues obviamente es algo que nos permite superar ese escollo mientras que podamos restablecer la manera como nos hemos venido desenvolviendo usualmente. En cuarto lugar, necesitamos tener los mismos códigos para poder entendernos. ¿Cómo así que los códigos? ¿Sí? Digamos, si estamos en Colombia, que ambos hablemos español, que es lo más usual, pues es nuestra lengua, y que mientras que uno habla, el otro escuche y se inviertan los papeles cuando queramos recibir el mensaje. Entonces, esos códigos, en el caso de la comunicación verbal presencial, se refiere al idioma que nosotros manejamos y a los tiempos que manejamos en el discurso, por ejemplo. Entonces no podemos hablar los dos al mismo tiempo, o no podemos quedarnos callados, porque si no, no va a ocurrir ninguna comunicación.
Similarmente a este modelo que acabo de mostrar acá, entonces ocurre en las comunicaciones que tienen lugar a través de Internet. Vamos a ver en qué consiste eso. Entonces vamos a preguntar, ¿quién será el receptor? ¿Quién será el que emite el mensaje cuando estamos hablando en una comunicación a través de Internet? O mejor, ¿quién es el que propone la comunicación? ¿Quién es el que inicia y abre ese canal? Entonces vamos a decir pues, que somos nosotros, ¿cierto? Bueno, en el caso de ustedes. Eso ocurre cuando usted abre su navegador e ingresa en la URL, por ejemplo, lo primero que escribe es google.com. Entonces usted va a iniciar una comunicación. En ese esquema, usted se va a llamar de ahora en adelante el cliente, ¿correcto? Usted es el cliente, usted necesita algo, usted quiere saber algo, usted quiere ser escuchado, necesita pedir algo, entonces usted abre su navegador y escribe en la barra de búsqueda algún término y de alguna manera le va a retornar la información a usted. Listo. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo usted? ¿O a quién es el que, digamos, le hace usted la petición? Entonces usted le va a hacer la petición, vamos a ponerlo de este color, a el que se llama el servidor. ¿Por qué se llama servidor? Porque sirve. No sirve lo que nosotros le pidamos. Entonces este servidor va a cumplir las veces en este modelo de receptor. Listo. Y digamos que entre los dos se establece un canal bidireccional tanto en el cliente como en el servidor. Ahora, para que podamos intercambiar ese mensaje, así como necesitamos cuando lo hacemos de manera presencial, de manera verbal, y decimos las palabras, esos sonidos son ondas mecánicas, ondas de presión que llegan a nuestros oídos, estimulan el sistema auditivo, se convierte en un impulso nervioso, lo interpretamos como sonidos y damos la respuesta a su vez produciendo pues más ondas. Eso tiene que ocurrir en un medio físico, ¿cierto? En este caso pues el aire. Los paquetes de información pues tienen que mandarse de alguna manera y en ese medio es a través de redes de teleinformáticas, ¿sí? Redes de información. Y esas redes de información, entonces la manera como se organizan o las reglas que las rigen es a través de los protocolos TCP/IP. Listo. Entonces este protocolo es la manera como el paquete o lo que sea que yo envíe a través de la red se va a, digamos, va a encontrar el destinatario, va a encontrar a quién se lo quiero enviar. De ese modo evitamos que el paquete se pierda, que el paquete no llegue o llegue incompleto, por ejemplo. Y en el camino, pues en el proceso en el que se envía algo desde el cliente, o sea, desde su computador hasta el servidor, o sea, ya vamos a definirlo un poco más, con un poco más de detalle. En ese camino no es que haya un cable directo que me conecte el cliente con el servidor, no. Eso opera con intermediarios, entonces yo tengo que lo que yo mande en mi computador llega primeramente al router de mi casa, ese cajoncito de color negro que le instalaron su proveedor de servicios de internet, y ese router, dependiendo del tipo de paquete, lo va a enviar a otro dispositivo que a su vez lo va a enviar a otro dispositivo que a su vez lo va a enviar a otro dispositivo, y así sucesivamente comienza a saltar y a saltar, no en una forma lineal, es una forma no lineal. Porque usted no sabe dónde está el computador que tiene la información de la que usted está pidiendo, el servidor propiamente. Y ese proceso, pues digamos, no nos damos cuenta, pero ocurre demasiado rápido, pero ocurre de esa manera. O sea, la información de nosotros está en Europa, o está en Estados Unidos, o está en Australia, o está en alguna parte de Sudamérica, pero para llegar hasta allá primero tiene que pasar por diversas etapas, por diversos dispositivos, y para regresar nuevamente a nosotros tiene que pasar por todos esos dispositivos. Por esa razón es necesario un protocolo que le diga a los paquetes cómo tienen que moverse en ese tráfico de información tan complejo, cómo es que cada uno va a encontrar de dónde viene y para dónde va y cómo va a retornar la información. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, ese es el medio, ¿sí?, en el que ocurre, a través de una red de teleinformación. Y
El siguiente punto es, hablábamos de que necesitamos para poder intercambiar ese mensaje, cuando nos estamos comunicando con alguien, compartir el mismo código, y en el caso de la comunicación verbal, pues que sea en español si estamos en Colombia, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo trato de hablarle a alguien que únicamente entiende inglés y yo únicamente puedo hablar en español? Pues simplemente no hay comunicación efectiva. Probablemente por los gestos entienda alguna cosa, pero no va a comprender el mensaje tal cual como yo se lo quiero dar. En ese caso, entonces hay una incompatibilidad y no ocurre la comunicación. Por esa razón, bueno, eso es un escenario, y el otro escenario es en el que los dos hablamos del mismo idioma, los dos hablamos español, pero el español tiene unas reglas muy particulares, tiene unos elementos que lo componen. Entonces tiene las frases que nosotros decimos, tienen sustantivos, artículos, adjetivos, etc. Imagínese preguntando lo siguiente: casa sabe dónde usted la está. Uno entiende que quiso decir algo como usted sabe dónde está la casa, pero cuando lo digo de esa manera, pues no estoy siguiendo la regla que me indica el español para yo producir el discurso correctamente y que alguien me entienda. Entonces, obviamente, así sea español, nadie me va a entender. Entonces se requieren pues como varias condiciones, aparte de las que he mencionado antes, para poder establecer una comunicación efectiva. Ese idioma, digamos, es lo que se conoce como el otro protocolo importante, y es el protocolo HTTP. Ese fue el protocolo que fue inventado en los 90 por este científico que permitió el desarrollo de una uniformidad o un estándar a la hora de que varias máquinas distintas se conectaran a un sitio de internet en común, sin que hubiera incompatibilidades, ¿cierto? Entonces, el cliente, en este caso, usted hace una solicitud, ¿cierto? Usted hace una solicitud, en inglés un request, o una petición, y el servidor le va a responder a usted. ¿Cómo le va a responder? Hablando a través de ese protocolo que se llama HTTP. Y HTTP traduce lo siguiente: Hypertext Transfer Protocol, que en español sería como algo así como protocolo para la transferencia de hipertextos, donde hipertexto es algo más allá del texto, algo que supera el texto. Entonces pues es un montón de contenido que usted se podrá imaginar, ¿cierto? Lo que normalmente le devuelve a uno un servidor cuando uno entra a una página web. Y me voy a adelantar un poco, pero entonces un servidor web, cuando yo hago una petición, por ejemplo, cuando yo entro a más en cursos, o entro a revisar un periódico, o entro a revisar una red social, lo que me devuelve a mí el servidor es una página en formato HTML. Entonces, lo que me devuelve el servidor como respuesta a mi petición va a ser una página en formato HTML. Entonces, recapitulemos. La comunicación que ocurre entre usted, cliente, y alguien, servidor, es la comunicación que tendríamos entre dos personas, bajo las condiciones de que, digamos, sea algo presencial, sea verbal, sea en español, siguiendo unas reglas en particular. Yo me comunico porque necesito algo, entonces el cliente hace una solicitud, una petición al servidor, que es el que tiene esa información. El servidor le devuelve esa información a través de un paquete, pues le devuelve un paquete de información en forma de una página web HTML. Y eso ocurre de dos formas: una, a través de una red informática que está regulada por ese protocolo TCP/IP, que le dice a usted cómo tienen que viajar los paquetes para que no se estrellen, para que todos lleguen bien, para que no se pierdan, para que no se dañen en el camino. Y segundo, a través de un protocolo que es el idioma que hablaría el servidor y el cliente, que se llama HTTP, que tiene que ver con transferencia de hipertextos, protocolo para yo mandar información entre dos partes. Listo. Entonces, hasta este punto, esa es la forma como funciona la comunicación entre un cliente y un servidor. Bien.